Pues el objetivo de esta presentación tampoco es extenderme mucho porque, bueno, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Yo creo que es más interesante que planteéis las dudas que tenéis en concreto. Y entonces en esta presentación el objetivo era presentar esa parte que no estaba incluida en la guía que enviamos en noviembre del 2024. También aprovecho para pedir que todo aquel beneficiario de la primera convocatoria que no haya recibido el interlocutor que tenemos marcado como interlocutor, que no haya recibido la guía, por favor que nos lo comunique porque ya se envió el pasado jueves, así que debería de haberos llegado a todos. Solo nos ha dado error un email que estamos en contacto, le estamos intentando contactar a ese beneficiario. El resto en principio ha debido de llegar a todos. Entonces, fundamentalmente era, yo creo que sería quizás más interesante ir al detalle, porque yo creo que no habéis debido de tener tiempo de leerla en detalle, pero bueno, era fundamentalmente lo que os he comentado, ver lo que es la justificación, que era lo que no estaba incluida, es decir, qué es lo que contiene la memoria técnica, qué es lo que contiene la memoria económica, cómo se hace la solicitud del pago y también esto que no lo habíamos comentado hasta ahora, es que ahora os comentaré al final, que es un seguimiento, una preauditoría que ofrecemos a los beneficiarios que ahora al final de la presentación os contaremos. Respecto al plazo de justificación, esto ya lo habíamos comentado en el anterior webinar, que no sé si estaríais en él o si llegasteis a ver la grabación, pero bueno, una vez que se acaban una vez que se finaliza el proyecto, hay 3 meses desde la fecha de finalización para poder presentar la justificación. Esto que pongo en azul es lo nuevo que hemos incluido respecto a lo que habíamos dicho hasta ahora, porque, claro, con el retraso de esta guía de justificación, pues hemos ampliado el plazo y se ha dado para todos aquellos que hayan acabado antes del 31 de mayo del 2025, pues el plazo empezaría a contar desde esa fecha. Tengo a mis compañeros de la asistencia técnica, así que por favor, si cometo algún error o lo que sea, me podéis interrumpir sin ningún problema, que mejor que quede todo más claro, que no llevara error. Luego aquí, bueno, aquí comento el tema de la prórroga, pero bueno, fundamentalmente lo que quería remarcar era el plazo de justificación, que todos aquellos que hayan acabado ya, pues tienen de plazo hasta el 31 de agosto del 2025 para presentar toda la documentación. Respecto a la justificación, para justificarlo, la justificación consta de entregar una memoria técnica y de una memoria económica justificativa. La memoria técnica tiene que estar suscrita por un técnico titulado competente que haya participado en la dirección de los trabajos. Vamos, esto viene así tal cual en la orden. Y en esta memoria técnica, aquí he puesto unos pantallazos del anejo que facilitamos el pasado jueves, que pues tiene que tener los datos identificativos, tiene que estar firmado por el representante de la entidad o agrupación, ya que si es una memoria técnica de una agrupación, es única a nivel de agrupación. Y el contenido que tiene que tener esta memoria, pues es fundamentalmente, aquí he puesto lo que es el contenido, que sería pues un resumen del proyecto ejecutado y todas las desviaciones. Cuando hablo de desviaciones son tanto las que se han autorizado como las que pues a lo mejor han sido desviaciones de última hora que no se han comunicado previamente, que no es lo ideal, pero bueno, podría darse el caso. También mencionar el plazo de ejecución y las desviaciones que haya habido lugar y luego ya solución a solución ir mencionando todas las desviaciones técnicas, desviaciones en lo finalmente ejecutado, describir las actuaciones y tareas ejecutadas, y así como los resultados destacables. Todo esto está en el anejo, en el anejo 11.1, pues viene el contenido que tiene que tener cada uno de los epígrafes. Luego, después de la descripción de cada una de las soluciones, ya habría una descripción de las medidas de mantenimiento, porque recordamos que todas las actuaciones deben de mantenerse durante el plazo de 5 años desde la finalización del proyecto y como conclusión, pues un resumen de los objetivos alcanzados. Esto sería, digamos, la primera parte de la justificación, que sería la memoria técnica. La segunda, como anejos a esta memoria técnica, pues hay una serie de documentación que está establecida en la orden, en las bases reguladoras y en la orden de la convocatoria, que hay que incluir, pues que estos son todos los anejos, son todos modelos que se han facilitado en la guía, como el anejo 11.2, que es un compromiso de mantenimiento,
que se debe de firmar por el representante legal de la entidad. También para agrupaciones debe de haber un anejo para cada entidad. El anejo 11.3, que es la declaración de la contribución a los indicadores del PERTE. Esto no sé si recordáis, hay un anejo, que es el anejo número 3, si no recuerdo mal, de la orden que se modificó con la nueva orden de la segunda convocatoria, pero que modificó el anejo de las bases reguladoras donde vienen los indicadores, que es básicamente pues, cuál es el porcentaje de telelectura de los contadores implantados, cuáles son las pérdidas que pueda tener la red. Vamos, son 3 o 4 indicadores que simplemente declarar cuáles los indicadores de cada uno de los proyectos. Bueno, de cada uno de los proyectos a nivel de entidad. De nuevo, también luego un informe de verificación del cumplimiento de DNSH, que hay una guía del DNSH también que se ha facilitado. Y luego hay una serie de documentación justificativa de las actuaciones realizadas, conforme a lo establecido en el anejo 11.1 y también conforme a lo que establecía el anejo primero de la orden 918-2023. Por ejemplo, se menciona para la solución A que hay que incluir un certificado del dominio. Para la solución B, pues hay que proporcionar la cartografía generada en ficheros interoperables. Todo eso ya venía en la orden. La solución C1, un documento justificativo de la certificación o visto bueno de la Administración Hidráulica competente. Sobre esto estamos trabajando con las administraciones hidráulicas para ver la mejor manera de poder, de que nos certifiquen o que den el visto bueno sobre lo que tenéis instalado. En la solución E, pues un resultado de las analíticas realizadas, que es lo mismo que se pide para la solución F. Estos serían, digamos, las pruebas, la documentación justificativa para estas soluciones. Por otro lado, además de esta memoria técnica, en fase de justificación, hay que entregar una memoria económica. La memoria económica en esta convocatoria se establece, tiene la forma, digamos, adquiere la forma de memoria económica con informe del auditor de cuentas. Entonces es una memoria económica abreviada, que ahora veremos que es la suma de una serie de documentos, una documentación requerida, que es fundamentalmente documentación que nos requiere el PRTR, y el informe del auditor. La memoria económica abreviada, pues todo esto igual, de nuevo, es un listado que venía en el artículo 22 de la Orden 918. El primero de ellos, el más importante, diría yo, bueno, son todos importantes, pero bueno, digo el más importante porque este es un Excel que hemos facilitado con la orden, que es la autoliquidación económica. Esta autoliquidación tiene que ser firmada digitalmente y sellada tanto por el auditor como el representante legal de la entidad. Ahora ya estamos, la memoria técnica en agrupaciones es a nivel de agrupación, una sola memoria técnica, pero en la memoria económica en agrupaciones es siempre a nivel de entidad. Es decir, cuando el representante de la agrupación entregue los datos, suba los datos a la plataforma, en principio os hemos comentado, es decir, en principio va a ser por sede electrónica. Así que es verdad que hemos pedido que nombraras un representante para entrar en una plataforma que se denominaba GEAS, pero estamos pensando que va a ser mucho más fácil que directamente lo hagáis por sede electrónica, pero bueno, de esto os informaremos más adelante. Lo comento simplemente porque como os hemos preguntado específicamente por eso, pues para que sepáis que a lo mejor finalmente se haga por sede electrónica. Bueno, ahora, al decir esto ya me he perdido, pero bueno, que la autoliquidación económica es un Excel que es donde hay que incluir todas las facturas, es la relación, digamos, de gastos y las desviaciones que tiene que sellar lo que decía, tanto por el auditor como el representante legal de la entidad, aunque luego sea el representante de la agrupación quien lo suba a sede electrónica. Luego también sobre los expedientes de contratación y subcontratación. Hemos creado nuevos anexos, que esto es verdad que no estaban en la anterior guía de ejecución, que hemos creído que eran muy útiles para, digamos, que se tengan claras cuáles son las obligaciones en materia de contratación y subcontratación. Entonces, se tienen que rellenar obligatoriamente 2 declaraciones de las actividades contratadas y de las subcontratadas. Además, se debe de adjuntar, porque esto también viene en la orden así, hay que adjuntar los 3 presupuestos en caso de que apliquen los límites tal y como se menciona en el artículo 15 de la orden.
Y en el caso del contrato de auditoría, como los contratos de auditoría, justificante de gasto y de pago, no es algo que vaya a auditar el propio auditor, pues pedimos el expediente de contratación completo. Cuando decimos expediente de contratación completo, en la guía hemos establecido un epígrafe donde pone que es exactamente lo que entendemos por expediente de contratación completo. Si procede, la carta de pago del reintegro, el anejo, bueno, el anexo 12.5 de la declaración del coste total del proyecto, individual, o en el caso de agrupaciones, tendrán que entregar el anexo 12.6. El anexo 12.8, la declaración de la existencia de otras fuentes de financiación. El 12.7, de generación de ingresos. Esto sería lo que, estos 6 documentos, digamos, o estos 6 puntos, sería lo que en conjunto denominamos como memoria económica abreviada. Hay otra serie de documentación justificativa, que esto viene así en el artículo 22, que también hay que entregar, que no forma parte de la memoria económica abreviada, pero que sí forma parte de la memoria económica. Sería, por un lado, un anexo sobre el informe del cumplimiento del hito que nos corresponde del PRTR, que es el hito 430, que es el que se refiere a a la superficie regable digitalizada. Entonces, por eso, ya que es un dato que se va a tener que justificar frente a Europa, pues se ha pedido un informe específico, que es cierto que, claro, como esto no está es posible que a lo mejor se tenga que requerir algo más, pero que de momento esto nos lo tienen que comunicar de Europa. Nosotros hemos propuesto este informe y nos lo han validado, por tanto, este sería el informe. Luego, otro informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de comunicación y publicidad, que simplemente hay un manual de cómo hay que hacer la publicidad de las actuaciones, es decir, pues mediante carteles o en la página web, y este anejo es simplemente una serie de pantallazos, imágenes de cómo se ha cumplido con estas obligaciones. Y luego un certificado de finalización y puesta en servicio. Esto nos lo requieren para el certificado del hito 430 y facilitamos un modelo de certificación de finalización y puesta en servicio que tiene que ser firmado por el titulado competente que ha firmado la memoria técnica. Simplemente, pues es un certificado, como no sé si habéis podido llegar a ver el anejo, pero donde se dice pues que se han llevado a cabo las actuaciones y que se han finalizado y que están funcionando. Tiene tampoco mucho más que eso. Y luego el informe del auditor sería lo que completaría esta memoria justificativa, que debe de pronunciarse sobre la adecuada contabilización y la correcta expedición de los justificantes de gasto y de pago, y en su caso sobre los ingresos generados y destino de los mismos. Bueno, ingresos generados que en principio no se permite que tenga ingresos, salvo las actuaciones, salvo que sea para el propio mantenimiento de las actuaciones. Sobre esto estamos a punto de enviaros la guía del auditor para que se la facilitéis a vuestros auditores, que esperamos que sea la semana que viene, para que podáis ya empezar a trabajar con los auditores de cuentas. Aquí, tal y como dice, no os pedimos, a nosotros no nos tenéis que enviar los justificantes de pago y de gasto, ni los contratos, ni las solicitudes de ofertas en cuanto a contratación, pero todo eso lo tenéis que mantener y custodiar, porque eso será el auditor el que os pedirá y os consultará sobre los mismos. A nosotros solo nos tenéis que entregar lo que os he comentado anteriormente, la memoria técnica, la memoria económica abreviada con sus anejos y esos 3 documentos que ya formarían, digamos, lo que es toda la documentación de justificación, junto con el informe, que como os digo ya os enviaremos próximamente la guía. Todo esto se entregará en sede electrónica en principio junto con la solicitud de pago. Es decir, para solicitar el pago tenéis que entregar la solicitud de pago, la memoria técnica económica mencionada anteriormente y, bueno, y otra documentación que si ya habéis solicitado algún anticipo, pues es la documentación que os estamos pidiendo para las solicitudes de los anticipos, que es declaración de estar al corriente de las obligaciones de reembolso, el certificado de la cuenta bancaria, autorización para comprobación telemática o aportar los certificados de la agencia tributaria y de las deudas de la Seguridad Social, certificado de estar al corriente de las obligaciones de reembolso y al corriente del pago de las obligaciones relativas al reintegro de subvenciones.
Y luego, esto es lo que os he comentado al principio, que os animamos a que llevéis a cabo. Está dentro de la asistencia técnica una compañera de ciclo urbano que ya están haciendo ellos hacen seguimientos semestrales, que esto es algo voluntario, pero es, digamos, una fase de preauditoría que ofrecemos, dados los plazos que tenemos, hemos propuesto, es decir, lo que ofrecemos es una preauditoría en el mes de noviembre del 2025, en la que se incluyan toda la relación de gastos devengados y pagados desde el inicio del proyecto hasta el 30 de septiembre del 2025. Entonces, consistiría en que nos enviaríais este anejo 12.1, que es la autoliquidación económica. Nos lo enviaríais al buzón informativo porque es algo, digamos, voluntario y que no va a quedar registro, y simplemente lo que se va a hacer es orientar cómo se está haciendo la justificación. Em, Se seleccionará, es decir, bueno, todo esto viene más explicado en la guía de justificación, pero el caso es que se pedirá, una vez se haya recibido la autoliquidación económica, pues se analizará por el equipo verificador y se pedirán una muestra de 2 o 3 gastos, y se pedirán pues todos los documentos de soporte de estos gastos, pues para, como decía, pues para orientaros en cómo hacer la correcta justificación y que luego no haya problemas o disminuir al máximo los problemas que pueda haber al fin del proyecto. Luego simplemente mencionar pues que puede haber lugar a verificaciones in situ que se pueden realizar en cualquier fase de la vida del proyecto. Y de forma previa a estas verificaciones in situ, pues se avisaría al solicitante y se pediría documentación acreditativa de las actuaciones que se han ejecutado, pues para hacer, digamos, esas verificaciones. Esto es lo que quería contaros, que digamos que es la novedad, como he dicho, la novedad respecto a lo que contamos en el pasado mes de noviembre del 2024. En- ya que Javier comentaba, voy a ya dejar de compartir. Como comentaba que, vamos, las reuniones mensuales, a lo mejor podría ser interesante si hay algún aspecto en concreto de la guía de justificación que queréis profundizar, pues podemos, por ejemplo, hacer alguna reunión, pues centrarnos en alguna parte en particular o a lo mejor el anejo de autoliquidación económica, que pienso que puede ser el más laborioso de cumplimentar, o alguna cosa en particular, pues también os lo podéis sugerir a través del buzón de la primera convocatoria y podríamos así ampliar la documentación. Pero yo creo que para hoy, así para empezar y ahora tener lugar para todas las consultas, Nada, pues pues así dejamos tiempo. muchas gracias, Teresa, y bueno, pues la idea era lo que os decíamos, ¿no? Pues aprovechar y bueno, pues intentar resolver las cuestiones y bueno, pues animaros. Y bueno, sí que también decirlo, y aunque esto, digamos, ahora Teresa y María y el equipo de Traxatex, si podéis ir viendo el chat y responder también a las preguntas del chat, y si no, pues bueno, también de una forma dedicar un ratito a preguntas que tengáis, o bien a través de chat o verbal, no sé, pues ahí ya David y Juan lo vais moderando vosotros. Y por nuestra parte, pues bueno, pues intentar animaros a que avancéis en los proyectos. Y eso sí, también, y aunque sea duro lo que voy a decir, ¿no? Pero los que no lo veáis o no os atreváis, os dé miedo, cuanto antes no lo digáis mejor, porque a ver si vamos a seleccionar vuestros proyectos, luego no gastáis y hemos perdido ese dinero, ¿no? Entonces, pues digamos que los que sigáis hacia adelante vamos a ir a tope con vosotros, pero aquí sois libres de si tenéis miedo a esto, pues echar para atrás. Y si echáis para atrás, cuanto antes mejor, porque tenemos 120 y tantos millones de candidaturas y hay que elegir 100 y a ver si vamos a elegir alguno muy bueno que luego se echa para atrás y no nos da tiempo a cogerlo. O sea, que perdonad que sea así de duro, pero más vale dejar las cosas claras desde el principio y que luego no perdamos dinero por alguno que haya hecho proyectos muy buenos, pero luego os dé miedo la justificación. No, no sé si Juan está de acuerdo en esto, pero Hombre, yo lo que no queremos, lógicamente, es que se pierda ningún dinero, ¿eh? Pero bueno, hay que
En fin, y hay que hacer las cosas bien y de eso se trata. Yo creo, si os parece, bueno, Javier y Teresa, muchas gracias, y si os parece, lo que podemos hacer es que pidáis la participación con la manita, porque es la única manera, como somos tantos, yo creo que va a ser la manera en que se queden las manos previstas, digamos. Entonces, el que quiera intervenir, tenga alguna cuestión, por favor, Juan, que levante la mano y vamos por orden. También no sé tenemos en el chat. es que Sí, yo creo que la mano, como somos tantos, no sé si se va a ver. Está el chat también, que han escrito ya gente. yo creo que Está el chat. quizás lo Vale. vamos viendo por el chat, si os parece, y así. Es que la Vale. pantalla a mí por lo menos me aparecen 3, o sea, y no está todo el mundo con cámara y a lo mejor la mano te aparece en uno que no estás viendo. Tienes razón, perdona, que he dicho la mano y me refería, bueno, es que normalmente en el chat muchas veces salen las peticiones de mano, ¿sabes? Pero bueno, lo hacemos aquí. María, yo creo que es la primera Sí, pregunta. En el caso de, Sí. bueno, tenéis ahí, en el Está. caso de gastos efectuados con anterioridad a la fecha de la resolución de la concesión, se requiere la presentación de ofertas alternativas. Cuando el sí. Quiero decir, aunque sea, si es es decir, antes de la fecha de resolución de concesión, pero si es después de que se haya publicado la convocatoria, sí. Es decir, si es antes de que se publicara la convocatoria, no. Pero si es después de que se publicara la convocatoria, sí. Venga, pues muy bien explicado, Teresa. Luego, me preocupa que Adela nos dice que no le ha llegado la guía completa. Así que lo voy a anotar, que lo voy a Perdona, anotar. Teresa, nos llegó un correo vía FENACORE donde se Sí, nos adjuntaban los anexos 9.1 y 9.3, eso sí que lo tenemos. claro, pero Lo que no, pasa es que yo pero pensaba que... además esos anejos yo creo que no es la última versión, porque luego seguimos al final retocando y modificando algo, no mucho, porque en general yo creo que se mantuvieron bastante, pero a lo mejor alguna mejora sí hay. Yo me lo voy a anotar para Sí, buscar por qué no nos ha llegado. Vale, Y vamos, lo he comprobado con la asistencia técnica que tenemos y tampoco, que vale, le he mandado un vale, mensaje mientras lo estabais diciendo y no. vale. Oye, yo tengo una pregunta, aparte de la que he hecho en el chat, tenemos una pregunta, tenemos una actuación que, por ejemplo, se nos va del presupuesto que teníamos previsto inicialmente, pero igualmente la vamos a abordar porque la tenemos vamos, para nosotros es muy necesaria. Sí, Entonces, vamos a ver, nosotros dentro de la solución G tenemos como dos cajoncitos, ¿no? Independientes de dos actuaciones independientes, pero que están las dos dentro de la solución G. Entiendo que ahí tenemos cierta flexibilidad, ¿no? Para simplemente con que lo justifiquemos en la memoria técnica, como habéis dicho. no, claro, no te acabo de entender del todo Ya lo sé bien. que no, o sea, el máximo es lo que hemos solicitado, eso lo tengo claro. Eso es. Y las Pero bueno, actuaciones no pueden variar, es decir, tiene que ser la misma actuación. no varían, solo es el Vale, importe. vale, En una de ellas es al alza, pero igualmente vale, la vamos a ejecutar. Cosa distinta es que luego, bueno, pues se nos retribuya el máximo que hemos solicitado, lógicamente. claro. Luego, claro, por eso sí que me gustaría a mí ver con vosotros en general en otro webinar la autoliquidación económica, porque claro, hay que declarar, digamos, lo que es el coste de la actuación, y hay que declarar, por otro lado, qué parte de esa factura es un coste elegible que va para la solución. Por eso yo creo que sí que sería interesante, a lo mejor en el próximo webinar que hagamos dentro de un mes, ver juntos y pues con ejemplos, digamos, el hacer lo del anejo de autoliquidación económica. Pero Vale. eso que comentas, no habría ningún problema que os hayáis finalmente gastado más, pues será una desviación, porque el presupuesto total del proyecto aumentará, pero digamos, lo que nunca va a poder variar será la ayuda a nivel de solución. Eso Eso es. no habría. Vale. Y Y luego, luego no bueno, sé pues qué más que el lo que mensaje metió en era el más chat. largo. Sí, eso. A ver, es que nosotros lo que estamos haciendo es fabricar unos pliegos para contratar. Y entonces, tanto en el pliego técnico como en el administrativo, hemos tenido en cuenta los requerimientos del plan de recuperación. Claro, cuando ves la estructura económica la estructura de memoria económica que habéis planteado, pues responde a dar cumplimiento a esos requerimientos que son transversales en el plan de recuperación.
y que están regulados por esas 2 órdenes que pongo ahí y que además tenemos que cumplir por las bases. Entonces, nuestra idea era que si esos pliegos están bien configurados y se adaptan a los requerimientos, por tanto, de las bases de la convocatoria, entendemos que en la memoria económica podemos hacer referencia a ellos a la hora de contestar. Es decir, no replicar el contenido de los pliegos. No sé si me explico. Sí, dices que... y luego adjuntar los pliegos o como... Correcto. O sea, nosotros haremos una referencia a los pliegos de contratación y diremos, este punto cumplimos porque se especifica en la cláusula tal del pliego de prescripciones y luego administrativas luego o el técnico. ¿Entiendes? O sea, queremos hacer... No sé. Sí, bueno, yo creo, no sé si a lo mejor algún compañero de la asistencia técnica, no sé si... Teresa, ¿me oís? Soy Elena Calleja. Sí, Elena, sí. Vale, sí. Mira, por aclarar un poquito, ¿vale? Que los pliegos se ajusten a los requisitos del PRTR son como los requisitos mínimos que tiene que tener un pliego de contratación, si es que en vuestro caso tenéis que tener pliegos de contratación. Pero eso no exime, no sé exactamente a qué te estás refiriendo de la memoria, porque, por ejemplo, hay 2 puntos importantes que no te eximen, aunque lo pongas en los pliegos, y es que el proveedor debe asegurarte, debe firmar una declaración de que conoce que su contrato está cofinanciado por el PRTR y que al final pues, se llama cesión de datos, ¿vale? Porque sus datos va a estar en una base de datos de contratista y subcontratista y que además va a cumplir todos los principios del PRTR. Eso, por ejemplo. Entonces, aunque el pliego de contratación haga referencia a que se va a cumplir el PRTR en toda su extensión, ¿vale? Pero luego eso no te exime de que luego el proveedor te firme esos papeles. Entonces, si esos papeles, digamos, para que así los que han tenido la memoria sepan cuál es el anejo 9.2. Correcto, pero podemos exigírselos en la formalización del contrato. Sí, perfecto. Sí. Vale, ya Entonces está. es que no entiendo muy bien tu concepto. Los pliegos también. Solo con aportar el pliego, en ese caso, no sería suficiente. Tienes que aportar también el 9.2 firmado por el proveedor. Bien, pero eso se puede incluir en el contrato. Se puede y se debe, de hecho. De hecho, mi consejo, ya que os tengo aquí a todos, en el 9.2 es una declaración que firma solo el proveedor, el adjudicatario. No firman todos los que se presentan a la licitación, ni a las 3 ofertas, ni nada. Es un documento que deben firmarlo todos los proveedores, da igual el umbral y da igual el tipo de contrato. Os lo digo porque esta consulta se suele repetir, ¿vale? Da igual que sea de obra, de servicio, da igual que sea de 5.000 euros, de 15.000 o de 100.000, ¿vale? Y luego, por otro lado, os recomiendo, a título de recomendación, que en el momento de la formalización del contrato firméis esta declaración. Por poderse, se pudiera firmar un poquito después, pero si no lo habéis hecho ya. Pero mi recomendación es que lo hagáis en el momento. ¿Por qué? Porque hay proveedores que nos estamos encontrando que se resisten a firmar esta declaración y, bueno, es una declaración que es indispensable para que el contrato en sí y los gastos sean elegibles. Por tanto, es mejor pedir la declaración y firmarlo en el momento de la formalización del contrato antes de que luego te lleves un disgusto, se empiecen a ejecutar el contrato y no te lo firmen, ¿vale? Sí, perfecto. Las declaraciones a la hora de formalización del contrato. Ya repasaré cuando mandéis la guía a ver dónde se localizan cada uno de los requerimientos que vienen en las órdenes para ver, en todo caso, para repasar los pliegos. Pero básicamente para que te quedes tranquila, ¿vale? A efectos del proveedor, la orden 1030 y 1031 viene recogida lo que tienen ellos que comprometerse en el anexo 9.2. En lo referente a la 1030 y 1031, ¿vale? Vale, sí, ya lo revisaré. Hay muchas cosas en la 1030, ¿eh? Bueno, pues yo creo que avanzamos, Adela, sí, más o menos ha quedado claro, te ha resuelto Elena todo.
Tengo que ver la guía y tengo que Vale. contrastarlo con la orden. Vale, Gracias. vale. Pues nada, lo que comenta Mar Moreno sobre un caso particular de un resguardo, lo vamos a consultar porque ahora sí no tengo aquí la documentación y entonces no sé muy bien, pero vamos, lo vamos a mirar y contestaremos desde el buzón qué es lo que ha ocurrido, que por qué no sé si es que han pedido aclaraciones y han dicho que no era válido desde el buzón de la asistencia o es que no, simplemente no han recibido el anticipo, no sé muy bien en qué situación de las dos se encuentra. Bueno. Venga, la siguiente de Alberto Herbás, esa es importante. Sí. Claro, en principio, esto sí que es verdad que es lo que ponemos, que dentro de las facturas tiene que incluir el número de serie del equipo, porque es la única manera que tenemos de luego comprobar en campo que realmente eso que viene en la factura es lo que se ha instalado. Así que, aunque sean 2.200 contadores, pues tendrá que venir el número de serie. Supongo que esos números de serie serán por intervalos o será un anexo o algo así, ¿no? O sea, Claro, eso normalmente es una factura, ¿vale? Que tiene como anexo, pues, un certificado de obra, un listado, o sea, suele ser un anejo a la factura donde es una relación de todos los contadores y sus números de serie. Lamentablemente, sí que es necesario porque, bueno, es imprescindible para la pista de la auditoría, ¿vale? Nos sirve para ir, como decía Teresa, del bien desde la contabilidad, que luego hablaremos, hasta el bien que está instalado ya, ¿vale? venga, la Luego, siguiente. lo de la plataforma de justificación es lo que comentaba, que sí que teníamos previsto hacerlo mediante una plataforma de justificación, pero nos estamos planteando que va a ser más sencillo hacerlo por sede electrónica. Así que de momento, si hay alguien que quiere ya entregar la justificación, ahora que tiene la guía y quiere hacerlo ya, pues de momento que lo entregue por sede electrónica. Y ya os comunicaremos si se establece de una manera diferente, pero en el momento por defecto va a ser por sede electrónica. Venga, la siguiente también La es siguiente, importante. sí, para Elena, a ver si la puedes ver, porque cuando se adjudica una actuación cuya ejecución se va a prolongar durante varios meses, podemos hacer certificaciones parciales, pongamos cada mes, con las consiguientes facturas, o tiene que ser una única factura con toda la actuación. ¿Cómo se tendría que justificar en caso de poder hacer parciales? Pueden ser parciales, eso no es problema. Lo único que, bueno, luego ya se lleva toda la liquidación final cuando todo está instalado, pero vamos, podéis ir facturando con la cadencia que vosotros consideréis. Vale, respecto a la obligación en materia de información, comunicación y visibilidad de poner carteles informativos, es cierto que en el manual pues no pone cuántos carteles hay que poner. Hombre, si van a actuar en más de 500 puntos... Os cuento un poquito, ¿vale? Vale. O sea, en materia de publicidad, pues no hay ni blanco ni negro. Hay que hacer un poquito, atender a criterios de razonabilidad siempre. Por ejemplo, en el caso de los contadores, una solución que están encontrando la mayoría de los beneficiarios es poner unas pegatinas que son gratuitas, incluso se las está poniendo el proveedor, ¿vale? Eso para que lo conozcáis, que los proveedores están, bueno, pues habituados a este tema de la publicidad. Luego, eso, también suelen poner a lo mejor carteles en puntos de especial interés que puedan surgir. Si son inviables poner carteles o está el contador enterrado bajo tierra o en lo alto de un monte, o pues hombre, pues no tiene mucho sentido. Por eso os digo siempre atender a un sentido de la razonabilidad. Si es posible, hacedlo. Y luego, como recomendación general, hay que cumplir con un principio eso de publicidad y difusión. Entonces, lo que sí que os recomiendo es que en todos los organismos guardéis todas las inserciones publicitarias que estáis haciendo desde que se gestó el proyecto hasta hoy, aunque sean gratuitas. Da igual, lo que pasa que la mayoría de la publicidad es, gratuita y sobre todo es que se pierde con el tiempo. Entonces, todas las inserciones que hagáis en redes sociales, en vuestra página web, en newsletter,
en cualquier lado. Va vuestro presidente de vuestra asociación y hace una jornada, hace un discurso, guardad el discurso y hacer mención a la financiación del PRTR. Todo eso ayuda a que como organismo luego tengáis un dossier de prensa que da cumplimiento a este principio horizontal de publicidad. De manera que si el contador está en lo alto de un monte y no tiene una pegatina, pues tú ya das por cubierta ese principio con todas las medidas de publicidad adicionales que habéis dado, ¿vale? Esto es importante y si lo tenéis en cuenta desde el primer momento, luego ayuda mucho en auditorías posteriores, sobre todo. Claro. Si yo hay, Elena, por completar, digamos que en algunas partes del ciclo urbano, del PERTE del ciclo urbano, lo que hacen es poner una plaquita o algo así en vuestra sede. O sea, que cuando llegue la auditoría de la Comisión Europea, si tenéis ahí una plaquita de metacrilato chiquitita o algo así diciendo que habéis sido beneficiarios del PERTE y tenéis el logo, eso también los operadores de ciclo urbano lo están haciendo muy bien y les sirve pues para en cuanto llega la inspección, pues que se vea que tenéis beneficiarios, eso no cuesta nada. Vale, la siguiente pregunta es, en la solución G, si se pueden compensar incrementos y disminuciones de costes entre las distintas actuaciones que componen la solución. Claro, se pueden compensar incrementos y disminuciones de costes, pero dentro de una actuación. De todas formas, podéis solicitar la modificación, pero vamos, en principio eso es lo que está establecido y así viene en la guía. Que dentro de cada actuación se pueden hacer variaciones sin ningún problema y ya si no lo podéis plantear entregando, haciendo una solicitud de modificación o plantear la duda así en concreto a nivel, vamos, en el buzón del PERTE. En las soluciones, los análisis de laboratorio y las tomas de muestras, cómo se debería de justificar correctamente con referencia a tiempos y facturas. No entiendo muy bien la duda, me imagino que es lo que he comentado de que la memoria técnica hay que adjuntar, digamos, los resultados del laboratorio. Esto es como se establezca a nivel de la entidad colaboradora. Pero vamos, a lo mejor nos podéis enviar también a nivel en el buzón un ejemplo y podemos ver si con eso sería válido o si necesitaríamos alguna documentación más específica. Si el coste final del proyecto es mayor de lo esperado, ya que todo ha subido de precio y hay algún problema en que la comunidad regante se aumente su aportación, eso se considera desviaciones. No hay ningún problema, pero sí que se considera desviación, es decir, hay que dejarlo reflejado en la autoliquidación económica, porque luego se va. Esto es otra cosa que, bueno, no he comentado aquí, pero hay que tener en cuenta que hay que justificar el 100% del coste del proyecto, aunque luego no todo sea ayuda. Es decir, que hay que justificarlo todo, habrá que justificar qué parte se ha puesto de fondos propios y de otras ayudas compatibles y qué parte es de la ayuda, pero sí que habría que justificarlo todo. No es ningún problema, pero sí que hay que dejarlo reflejado. Debido a las características técnicas de cada una de las medidas, es posible llevar a cabo un certificado de puesta en marcha único por medida. Si es el certificado de puesta en marcha, sí, no sé si te refieres, me imagino, no sé si al anejo que he mencionado 13.3 del final, que es ese certificado es a nivel de proyecto, es un único certificado a nivel de todo el proyecto. No sé si era este o te refieres a algún otro certificado. Sí, me refiero a ese, pero en concreto, bueno, pues si hay medidas que son pues, instalaciones principalmente, ¿vale? Sí, los proveedores son diferentes o hay que hacer un único para todas las medidas. Está establecido como un único certificado de fin de proyecto, digamos, Sí, aunque pero sean varias actuaciones. Vale, ¿y las actuaciones se pueden certificar parcialmente y unirlas en un único documento? Eso sí, ¿no? O sea, eso es lo que lo que ha comentado antes Elena, que sí que sería posible. Vale, no certificar parcialmente en el tiempo, ¿vale? De hacer una certificación parcial, ir haciendo pagos parciales hasta un pago final, sino si cada una de las medidas puede tener una certificación de ejecución dentro de una misma memoria.
Una misma, o sea, la memoria técnica tiene que ser global para todo el proyecto. Vale. Que además se hace al final del proyecto. Es decir, no hay que alguna vez, en algún momento nos han preguntado que si hay que justificar a final de año. No, es una única justificación al final del proyecto. En esa última en esa memoria técnica, pues se incluirá todas las actuaciones que están incluidas dentro de la ayuda. Bueno, sigo con las dudas. A veces el contrato es la propia aceptación del presupuesto. ¿Habría algún problema? No, no hay problema. Sí, como regla general os aconsejamos formalizar un contrato, pero si por lo que sea no es necesario. Si quieres sigo, ¿vale, Teresa? Para la contratación o subcontratación de los servicios, ¿sería necesario la petición de al menos 3 presupuestos o es necesario un procedimiento de contratación? ¿Somos las comunidades de regantes consideradas por el adjudicador? Bueno, según lo que vosotros nos habéis indicado, no sois poder adjudicador. Entonces, si alguno está en otra casuística, pues sí, pero vamos, como regla general, la regla es que nos habéis indicado que no, y en ese caso, como serían suficientes las 3 ofertas. Para poder comenzar las obras es necesario tener los anticipos en cuenta o se puede iniciar teniendo la resolución. Por poder podéis empezar ya. De hecho, lo que os ha dicho Javier, si vosotros tenéis claro que habéis presentado un proyecto solvente, que sois elegibles, etcétera, como si empezáis ya, o sea, no hay ninguna limitación. Es elegible todo gasto hecho desde el 2020, o sea que no hay ningún problema. De marzo del 22, que aquí en regadío es. De verdad. O sea, que animaros a ejecutar. Claro. Las comunidades de regantes, como la de Palos de la Frontera, que estamos ejecutando ya el proyecto solicitado para la segunda convocatoria, aunque no haya resolución aún, podemos acceder a todos estos documentos justificativos de la primera convocatoria. Es interesante entender bien lo que hay que justificar, aunque hay algunos aspectos que varíen entre convocatorias, al menos es una guía. Pues sí, yo creo que eso nos lo pedís a través del buzón del PERTE y os lo enviamos. Vale, pero sí que pedírnoslo también para saber que bueno, pues que estáis empezando a ejecutar y a animaros y ayudaros en lo que podamos. Cuando se ejecutan instalaciones u obras necesarias para la digitalización por medios propios, ¿qué tipo de justificación se va a admitir? Se admiten las contrataciones externas. O sea, si tu pregunta es personal propio, los gastos de personal no serían elegibles, no son subvencionables. ¿Y en el caso de las obras ejecutadas por propia administración? Lo mismo, es la misma respuesta, ¿vale? Es igual. Vale. De acuerdo, gracias. Para anticipos se consideran gastos indirectos al no ser en los gastos de la garantía de la constitución del aval es un gasto directo elegible. En el apartado de costes de servicios, costes como la redacción del proyecto, la memoria técnica, se pueden incluir en la parte de gastos subvencionables aunque no esté descrita su necesidad en ninguna de las soluciones solicitadas. En caso afirmativo, ¿cómo se haría? Proporcionalmente a los importes de cada solución. A ver, esto no sé, me imagino que es de la segunda convocatoria, porque en la primera convocatoria los costes, la redacción del proyecto y memoria técnica no era elegible. Ahora en la segunda convocatoria sí que es elegible dentro de la solución G y hay una serie de limitaciones que tienen que estaban establecidas en la orden, que ya está establecida. Luego también comentaros que claro que esto si lo estáis preguntando ahora. Es decir, tiene que estar ya incluido en la propuesta, en la solicitud, para poder ser elegible, porque recordar que no se puede reformular o incluir nuevas actuaciones que no se hayan hecho en el momento de la solicitud. Eso simplemente por comentarlo y también dejarlo claro. Respecto al contrato de servicios de auditoría de cuentas a firmar con la empresa de auditoría, ¿hay algún modelo de contrato con información que debe contener? ¿Se debe de firmar antes del inicio de actuaciones? El modelo de contrato, o sea, el modelo de informe, etcétera, os lo vamos a dar con la guía del auditor. Modelo de contrato no hay, el que vosotros hagáis, pero
aquí hay dos casos, entidades que estéis obligadas a hacer auditoría de cuentas, entonces ese auditor de cuentas es el que debe hacer esta auditoría del artículo 74, y si no estáis obligados a hacer auditoría de cuentas, sería hacer una carta de encargo que viene ya también normalizada en la orden que regula la subvención. Entonces, eso por un lado. Y no se tiene que firmar antes de iniciar, eso no. De hecho, el auditor piensa que trabaja al final, cuando ya habéis ejecutado todo. Perdonad, yo aquí quería hacer un inciso. Hola, soy Maite. Quería hacer un inciso y Maite, es que Maite es de nuestra asistencia técnica, que no... Sí, que hay una serie de principios o normas que tiene que cumplir el contrato que se haga con el auditor, que están recogidas en el artículo 4, lo digo para... Bueno, en la guía del auditor lo viene, pero están recogidas en el artículo 4 de la norma. Os digo ahora mismo qué norma es para que lo echéis un vistazo, porque eso antes de hacer el contrato pues estaría bien que lo vierais. Es la orden EA, la 1434-2007, de 17 de mayo. Entonces, que es por la que se aprueban las normas de actuaciones de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas. Entonces, echarle un vistazo antes de hacer el contrato, de firmar el contrato con el auditor, que bueno, él me imagino que lo conocerá, pero está bien que vosotros también reviséis el contrato para ver que cumple estas condiciones. El artículo 4 de esta orden. ¿De acuerdo? Está muy bien que lo puntualices, Maite. Lo que pasa que para que lo tengáis en cuenta os vamos a mandar una guía donde viene todo explicadito, no solo este punto, sino en qué consiste el trabajo auditor, qué tenéis que esperar de él, cómo podéis hacerle seguimiento, cuál es la orden EA esta que hacía referencia a Maite, que es la que un poco dirige todo el trabajo auditor. Entonces, si nos dais eso, unos días, máximo 10 días, os damos esta guía, que es un poco eso, de asistencia vuestra, que además va a tener como anejo un modelo de informe, la carta de encargo, que es el equivalente al contrato, etcétera. Y este modelo de informe, además, está ya consensuado con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el ICAC. O sea que cuando contratéis al auditor van a estar familiarizados, porque el ICAC es como el colegio oficial de auditores, ¿vale? Entonces, ellos ya están al tanto y demás. Vosotros elegid al auditor que mejor os parezca. También en esta guía os vamos a mandar un enlace que también viene en la guía de justificación del propio ROAC, para que podáis buscar el auditor que mejor os interese por provincia o lo que sea, y ahí vosotros elegís libremente al auditor, pero esta guía os va a servir un poco eso, para entender el trabajo auditor, su alcance, qué podéis esperar, qué tenéis que preparar para él y todo eso, ¿vale? Vale, muchas gracias. Siguiendo con las dudas, resumir, José Manuel Vila pregunta por el tema, desarrolla lo de la duda sobre los gastos de ingeniería y gastos técnicos necesarios para el desarrollo de las diferentes soluciones. Sí, es cierto que si es un gasto de ingeniería y gasto técnico necesario para una actuación, sí que se puede incluir dentro de cada una de las soluciones, dentro de los límites establecidos en el anexo primero. Respecto a la asistencia técnica general, esto sería, si estamos hablando de la segunda convocatoria, sí que podría ir en solución G o en costes indirectos, pero no podría ir proporcional al presupuesto de cada solución, eso no. Y bueno, siguiente, Adela comenta que en caso de que una vez lanzado el expediente de contratación se reciban menos de 3 ofertas, ¿cómo se justifica? Se emitirá el informe del órgano de contratación con la correspondiente valoración de ofertas. Eso es. Ahí lo explica el órgano de contratación, o en el caso de que no sea un procedimiento de contratación, sino que sean 3 ofertas, podéis hacer un breve informe interno donde se explique. Vale. Para la contratación del auditor también hay que presentar 3 presupuestos. Vale, en este caso, lo que os digo, si estáis obligados a hacer auditoría de cuentas, es que ya tenéis que hacerlo con él, ¿vale? Porque lo dice así la Ley General de Subvenciones. Que no,
pues tenéis que, si es más de 15.000 es como un contrato, como cualquier otro contrato. Si es más de 15.000, sí. En caso de haber firmado ya contratos de servicios de ejecución de diversas soluciones digitales, los cuales incluyan una cláusula de firma de los anexos 9 y 10, pero no los recientemente mencionados 9.1 y 9.3, deberemos incluir una adecuación donde se mencionen estos dos anexos nuevos. Yo creo que el contenido de los anexos 9 y 10 es el contenido del 9.2. Es que el 9.1 y 9.3 es una declaración de actividades contratadas y subcontratadas que firma el representante legal de la entidad. Es decir, que ahora mismo tendría que repasar lo que contienen el anexo 9 y 10, pero yo creo que con eso sería válido. De todas formas me lo apunto y lo reviso, pero yo creo que sí que serían válidos ya. Y de momento no parece que haya... En todo caso, por lo que os decimos, ¿no? Nos damos aproximadamente un mes y a mitad de junio volvemos a tener otro webinar con ejemplos y bueno, pues cualquier comentario que queráis o cualquier duda, pues ya sabéis dónde estamos. O sea que animamos a todos y por supuesto freírnos a correos y a llamadas de teléfono y a través de FENACORE, pues cuando tengáis algún tipo de duda que afecta a varios, etcétera, pues también estamos a vuestra disposición y luego entre vosotros supongo que siempre tendréis algunos que sean los que estén más avanzados o las comunidades de regantes que vayáis más deprisa, también a echar una mano a vuestros compañeros y bueno, pues también si queréis alguna reunión presencial, alguna jornadilla, etcétera, pues siempre estamos a vuestra disposición y bueno, pues que vaya todo muy bien y bueno, pues este año si todo va bien, pues tenemos los embalses con bastante agua, los acuíferos ahí andamos, pues bueno, por lo menos que espero que la sequía no sea un problema para este verano y sí que podáis dedicar un tiempo también a la ejecución del PERTE, ¿vale? Vale. Y bueno, pues no sé, David, Marga. No sé si Sí. cuestiones, en principio nada más. Vale, Agradeceros, pues, de nuevo a todos vosotros y el equipo la disposición y la amabilidad pues, para atender todas estas dudas y realizar esta serie de webinars. pues quedamos sobre mediados de junio, ya FENACORE y nosotros os diremos las fechas y bueno, pues mucho ánimo para todos y lo que os decía, los que estáis ahí en esas reservas de crédito de la segunda convocatoria, animaros, ¿vale? Y bueno, pues seguimos peleando. Vale, gracias. Muchas gracias a todos. Venga, Muchas hasta gracias. luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.